Dios les bendiga, les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Aquí con ustedes, Aviva Fil Formación Integral Libérate. Soy Andrea de Lezama, directora de la escuela Aviva Fil y pastora de la iglesia cristiana Aviva Mi Presencia, aquí desde la ciudad de Tuluá Valle, Colombia. Como siempre, me encuentro con mi esposo Oscar Mauricio Lezama Cruz, y para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Reciban un abrazo de parte nuestra y de parte de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estemos allí atentos a esta enseñanza que es de poder, de liberación. Tome su cuaderno, tome su lápiz, tome su borrador, esté atento para que reciba esa enseñanza poderosa, esa impartición, donde vamos a ser enseñados por el Espíritu Santo. Amén, amén. Vamos a tratar un tema muy importante en esta conferencia y por favor quiero que todos estén muy atentos. El título de esta conferencia: ¿Cómo Satanás crea un reino demoníaco? ¿Cómo Satanás crea un reino demoníaco? Estamos en el nivel 1, la clase número 5 de Aviva Fil. Si creemos que Dios es un ser invisible y personal, que tiene la capacidad de influenciar a las personas hacia el bien, ¿por qué resulta tan increíble o tan difícil imaginar que existe un ser invisible y personal que tiene la capacidad de influenciar a las personas del mal? Hay gente, mi amor, que cree más fácil en Dios, aunque no lo esté viendo, en un ser invisible, personal, pero invisible, que en Satanás. Entonces, cuando se habla de creer, estamos hablando no de confiarnos ni no de exponer nuestra vida en esa persona o en ese ser. Estamos hablando de que hay que creer que existe. Dios es real, pero Satanás también es real. Entonces, para entender cómo se crea un reino demoníaco, debemos entender y comprender y creer de que realmente existe. Entonces, debemos entender que Satanás es más fuerte que nosotros, sí, eso es cierto, pero Cristo es más fuerte que Satanás. La Biblia dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 4. Mi amor, por favor, ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4? Dice la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Entonces hay que entender que la palabra nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Amén. Si nosotros somos de Dios, podemos vencer todos los ataques de Satanás. Amén, y de así cualquier es. demonio. Amén. Y sigue diciendo la palabra: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tremendo. Cuando la palabra de Dios dice mayor es el que está en nosotros. ¿Quién es el mayor que está en nosotros? Jesucristo. ¿Sí? Y es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El Dios de este siglo, que es Satanás, juntamente con sus demonios. Entonces sucede algo: si Jesucristo está en tu vida, ¿sí?, entonces vas a poder vencer todos los ataques del diablo, aún con todo su reino. No necesitas vencer a Satanás porque Jesucristo ya lo venció, pero sí tener algo muy presente: que Jesucristo es mayor que todos y mayor que Satanás. Pero recordemos que estas conferencias son dadas para cristianos, para gente que ha creído, que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando dice la palabra del Señor que mayor es el que está en mí, es porque ya has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. La escuela Aviva Fil tiene unos números telefónicos, es el 315-647-0234. Entonces te invitamos a que te comuniques con nosotros si necesitas también recibir a Cristo como Señor y Salvador, si no lo has recibido, pero también si eres cristiano, también te puedes comunicar con nosotros al número telefónico que acabamos de darte y con mucho gusto te vamos a asesorar para que entres a estudiar, porque la Biblia dice que Él mismo, Jesús, nos envió para echar fuera al enemigo, a echar fuera demonios. Eso dice la Biblia. Recordemos que el número de nuestra comunicación es 315-647-0234.
si estás aquí en Colombia, es un número de celular, de un teléfono móvil. Si estás fuera de Colombia, debes buscar el indicativo de tu país o de tu ciudad para poderte colocar en contacto aquí en Colombia. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿cómo Satanás crea un reino demoníaco? Esté ahí con sus apuntes, con su lápiz, lapicero, todo, cuaderno, y por favor, estén pendientes. Vamos a empezar de pronto a hacer un recordatorio, ¿cierto? De las conferencias anteriores, y hablábamos de que los demonios existen, son reales, y que es un demonio. Hay muchos textos bíblicos que nos afirman de que los demonios existen, de que los demonios son reales, y Jesús mismo lo dijo. Ellos son seres sobrenaturales que sirven a Satanás. Como Satanás, también fueron ángeles. Se rebeldizaron un día contra el Señor y fueron echados del cielo, porque ninguna cosa inmunda, nada que se rebeldice contra Dios puede pertenecer o puede entrar al cielo. Los demonios instan a las personas a la adoración, a las adoraciones paganas, y operan bajo los directivos demoníacos. Lo dice también el apóstol Pablo. Entonces, los demonios son lo mismo que los espíritus malignos. En Aviva Fiel hemos entendido por experiencia de que los demonios son lo mismo que los espíritus malignos. Ellos son iguales, todos están bajo los pies de la iglesia, todos están bajo los pies de la iglesia. Jesucristo se fue y dijo que Él había dejado a todos los demonios y aún a Satanás mismo bajo los pies de la iglesia. Por eso es que ellos obedecen a las órdenes que el pueblo de Dios y que los hijos de Dios le dan. Entonces, hay principados, la Biblia dice que hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes espirituales de maldad, hay autoridades, hay poderes, hay señoríos, hay nombres, hay tronos y hay dominios. Cada uno tiene un rango, cada uno tiene una posición, cada uno tiene una labor, una función diferente, pero todos, la buena noticia para la iglesia, mi amor, es que todos están bajo los pies de la iglesia, bajo las órdenes de la iglesia. ¿Qué son los espíritus malignos? Son espíritus que habitan en personas, en lugares como casas, cementerios. También se impregnan en ídolos y objetos profanos. Hay gente que nos está escuchando en este momento y está diciendo, ¿puede un espíritu maligno, puede un demonio estar impregnado en mi casa, en las paredes, en algún cuadro, en un animal? Claro que sí, aquí vamos a ver de que sí, vamos a aprender de que sí, ellos pueden hacerlo, ellos tienen unas capacidades sobrenaturales para hacerlo, pero debemos de entender de que nosotros no debemos tener temor, de que nosotros no debemos tener miedo, porque Jesucristo ya los venció en la cruz del Calvario. La Biblia lo dice que Él los exhibió públicamente en el madero. Hace más de 2000 años, cuando Jesús pagó por nosotros en el madero, murió por nosotros, dice la Biblia que Él los exhibió públicamente en el madero. Qué hermoso, qué lindo es la palabra del Señor. Amén. Y dice la palabra en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Qué pasaje es? Colosenses capítulo 2, verso 15. 2, verso 15. Capítulo 2, verso 15. Entonces, para que lo tenga en cuenta. Entonces, estos no están interesados en la zona geográfica, son lo que son los demonios en realidad, ni en el comunismo, ni en el individuo, en la geografía, digámoslo de esa manera. Ellos están interesados sí en el individuo, en la persona, y ejercen una influencia sobre la conducta humana. Ellos fomentan el pecado, llevan a las personas a yugos de esclavitud y a maldiciones. Yo les invito para que se estén allí en el nivel 1, en la clase número 1, escuchen la conferencia y les vamos a explicar más a fondo respecto a las operaciones que hacen los demonios en las vidas de las personas, las opresiones demoníacas, síntomas de opresiones demoníacas. Entonces, sí es posible que así como hay ángeles asignados a cada persona, pastor, también haya demonios asignados. Yo creo que en Aviva Fiel hemos enseñado esto, de que así como la gente cree que hay ángeles que Dios pone para guardarles, también hay demonios que Satanás pone para perseguir, para acosar, para influenciar a las personas. Entonces los espíritus malignos procuran tener su influencia sobre la conducta de las personas. Somos tentados para hacer el mal por las presiones del enemigo sobre los pensamientos, actitudes, apetitos y voluntad. Claro, allí hay algo muy importante que debemos entender cada uno de nosotros,
de que Satanás, si tú tienes una mala conducta, ¿sí? Entonces él va a tener el derecho legal de comisionar a un demonio para enviar a oprimir a la persona, para afligirlo. Entonces ahí es donde es el derecho legal, que Amén. Nosotros le llamamos en las otras clases. Amén. ¿Ya? Por eso es importante que estudie. De que estudies, te prepares, te formes, te capacites, porque es que nos estamos enfrentando a un enemigo, pero un enemigo invisible, un enemigo que usted no ve, por eso ni yo veo, tan difícil, a no ser que Dios nos abra los ojos espirituales. En el caso mío, pues yo identifico cuando es el proceder de un demonio, ¿sí? Y es como si los viera, pero tenés que entender, amado hermano, amada hermana que nos escuchas, de que si tienes una mala conducta, no obedeces la palabra de Dios, no caminas en el propósito de Dios, entonces Él se va a aprovechar de esa mala conducta para afligirte y oprimirte y empezar a crear reinos en las personas por sus malas conductas, su mal comportamiento a causa del pecado. Hay que entender que Satanás no obliga a pecar. Todo el que peca lo hace por decisión propia, voluntariamente, por rechazar el poder de Dios. Entonces cuando la persona dice, ay, yo pequé, bueno, se peca voluntariamente, pero después del pecado sí puede entrar un demonio de acuerdo al pecado que esa persona cometió. Es decir, una persona puede robar. Claro que sí, esa persona tiene su pecado y dijo, yo quiero robar, y cogió algo. Ahí inmediatamente entra un espíritu maligno, un demonio de robo. Es decir, que la persona ya queda atada por ese pecado que cometió y sigue robando. Así el día que esa persona no quiera volverlo a hacer, ya está ese espíritu, ya está ese demonio allí adentro y lo va a seguir haciendo. ¿Qué es lo que necesita esta persona, pastor? Necesita liberación. Ahí es donde la persona necesita buscar ayuda espiritual y decir, yo quiero salir de esto, yo cometí un error, una falta en algún momento, pero yo no quiero seguir cometiendo este error, ¿sí? Ahí es donde la persona tiene que buscar ayuda espiritual. Los seres humanos no podemos enfrentarnos solos al enemigo, a Satanás, al diablo. Tenemos a Jesucristo, que venció en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos, ganando la victoria sobre toda fuerza oscura de las tinieblas. Gloria a Dios. Exacto, entonces entender algo que dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mira, cuando uno acepta a Jesucristo, el Señor nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Y tener en cuenta de que esa fue la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que tú tienes el mayor. ¿Quién es el mayor? Jesucristo. Él es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, y es más poderoso que Satanás. Amén, gloria a Dios. Recuerden siempre que ellos pueden entrar por las puertas grandes y generales de entradas demoníacas. Usted dirá, pastora, ¿qué son puertas grandes de entradas demoníacas y puertas generales? Bueno, debe de revisar, debe de escuchar las demás conferencias para que usted esté bien asesorado, bien guiado por el Espíritu Santo de acuerdo a la palabra del Señor. Así que le invitamos a que vean las demás conferencias. Esta es la clase número 5. Entonces hay puertas grandes y puertas generales, pastor. Clase número 5, cómo Satanás construye un reino demoníaco. Amén. Ahora usted dirá, uy, ¿será que Satanás tiene reinos demoníacos en mi familia, aún en mi vida creado? Bueno, hay que examinarse si necesitas pasar por liberación. Cuando pasas por la liberación, nosotros como líderes de liberaciones nos damos cuenta si Satanás ha creado reinos demoníacos en la vida de una persona. Entonces los demonios se empiezan a manifestar, salen los demonios de alto rango y empiezan a decir, bueno, están los demonios de odio, de resentimiento, de peleas, de contiendas. Entonces ahí van apareciendo todos esos reinos demoníacos. Amén, que a poco en medio de esta conferencia vamos a ir desarrollando ese tema, cómo Satanás crea reinos demoníacos, y quiero que estén muy atentos. Entonces hay puertas grandes y puertas generales de entradas demoníacas, y hemos visto 6 puertas, pastor, grandes. ¿Cuáles son las 6 puertas grandes? La primera, maldiciones generacionales. Primero, ¿qué son las maldiciones generacionales? Las maldiciones generacionales son aquellas
que entran por los padres, por los abuelos, por un tatarabuelo, hasta pueden tener muchas generaciones. Esos son de nuestros antepasados. Sí. Pecados que cometieron nuestros antepasados, quizás fueron donde los brujos, donde los hechiceros, o inclusive familia nuestra, de nuestros abuelos que tuvieron de pronto diabetes, cáncer, leucemia, artrosis, y entonces esos demonios se van pasando a los de padres, generación y en después generación. a los hijos. Exacto. Y después a los nietos, y allí es donde se van creando reinos por el pecado que cada uno va cometiendo, se va aumentando. Exacto, y solamente esos reinos demoníacos o esas maldiciones generacionales se cortan o se quitan o se destruyen esos reinos demoníacos cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Amén. Porque el que entra a reinar, a crear un reino celestial, el reino de la luz, es Jesucristo. Por eso es importante que le entreguemos todo el dominio, el control, el poder al Espíritu Santo. Amén. Para que Él sea el que tome el control de nuestra vida y llegue la luz de Cristo a nuestro corazón. ¿Sí? Así se acaba el reino demoníaco. ¿Sí? El reino de las tinieblas sale y entra el reino de Jesucristo a nuestra vida. Ríndete a Él, entrégale tu vida al Señor Jesús. Maldiciones entonces generacionales son las que ya sabemos vienen por los abuelos. De pronto si tu abuelo fue brujo, tu mamá, tu papá y todo, entonces ahí se empiezan a crear reinos. Cuando llegan a tu vida resulta que ellos se aumentan. Yo lo interpreto de esta manera o lo pongo como ejemplo. Cuando se hace una bola de nieve, mientras se va bajando, se va haciendo más grande. ¿Por qué? Porque va recogiendo todo ese pecado. Ejemplo, el abuelo era borracho y era brujo. Entonces la mamá no solamente era borracha, sino adúltera, practicaba la fornicación, practicaba idolatría. Entonces eso va empezando y después llegó un ejemplo a ti. Llegó a ti, tú sabes que tu papá, entonces tu abuelo era brujo, era borracho. Tu mamá era adúltera, de pronto robaba, de pronto leía, ¿cierto? Fumaba el tabaco y leía las cartas. Y cuando llegó a ti, no solamente tú aprendiste eso y solamente tú recibiste eso, así no lo hagas, tú recibiste todas las maldiciones que ellos han hecho y fuera de eso tú tienes un pecado propio. Sí, entonces eso también empieza a hacerse como una bola de nieve. También hay maldiciones habladas. Exacto, las maldiciones habladas son aquellas muchas veces que hemos recibido por nuestros padres cuando éramos chicos, cuando éramos niños o niñas, ¿ya? Cuando tu padre te decía o tu madre te iba a castigar porque cometías un error y te decía bruto, animal, idiota, burro, no sirve para nada. Palabras feísimas. Son palabras de doble calibre, por eso es que el Señor dice en la Biblia de que nosotros vamos a ser juzgados, ¿sí? Que nuestra boca no puede salir dos aguas, sino tiene que salir una agua dulce o una agua salada. Entonces, cuando sale agua dulce, que sale la palabra de Dios, que en la abundancia del corazón habla la boca. Maldiciones habladas también, no solamente de los padres, pastor, también puede ser de un amigo, de una amiga, compañeros de estudio, de los profesores, de los amigos de Hablemos los de los profesores un momentico, porque yo sé que hay jóvenes que nos están escuchando, jóvenes cristianos que nos están escuchando, dicen, yo tuve un profesor que me decía que yo era un tonto, que yo era un burro, que yo no aprendía, que yo era el malo de la película, el malo del salón, yo era la oveja negra de la familia. También todas esas maldiciones son habladas y eso todavía lo tienes en tu mente y en tu corazón, y entonces esto empieza a crear reinos en tu vida que te oprimen y no te dejan prosperar, no te dejan salir adelante, no te dejan estudiar una carrera. ¿Por qué? Porque te creíste eso que te dijeron. Se llama maldiciones habladas. Y también en un esposo o en una esposa, cuando el esposo le dice a la mujer, si tú sin mí no puedes seguir adelante, tú sin mí no puedes avanzar, tú sin mí te mueres, tú sin mí esto y aquello. Eso es mentira, eso se llama maldiciones habladas. Eso es delicado, aún en los esposos. Y hoy en día la ciencia le ha catalogado el bullying, ¿ya? El bullying con palabras, maltrato verbal. Entonces eso crea lo que son resentimientos y los demonios pues entran allí enojo, y crean rabia, en los corazones, en el alma, que son resentimiento, enojo, tristeza, amargura, odio, estrés, angustia. Inclusive puede entrar un demonio de suicidio, hace que la persona tome la mala decisión de quitarse la vida por causa de ese maltrato verbal, por causa de esa maldición. Y hay gente que se cree que no sirve para nada.
Pero déjame decirte, hay una buena noticia. Tú sí sirves porque Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Te compró a precio de sangre. Tú vales mucho. Y las promesas que Dios tiene para ti son palabras de bendición y no palabras de maldición. Ahí podemos también decir lo de los pactos. A veces, por un ejemplo, la mujer que tiene un novio y el novio le dice, no, tú no me puedes dejar, tú no me puedes abandonar, porque entonces tú no vas a poder seguir adelante, tú tienes que hacer un pacto conmigo. Y comienzan a hacer pactos de sangre, comienzan a hacer pactos escritos con cartas. Si tú te mueres, yo me muero, si tú te enfermas, yo me enfermo, si tú haces esto o aquello. Y resulta que ahí entran los pactos, también pactos generacionales. Te pactaron, un padre te pactó, te pueden haber pactado por la idolatría, a una virgen, a un indio, ¿cómo se dice ese indio de Venezuela? También. A María Lionza. También. A San Gregorio. Bueno, tantos ídolos y santos, entre comillas, que ha canonizado la Iglesia Católica. El indio moro y también. La gente que se ha hecho ídolos, se ha hecho dioses. Entonces muchas veces son patados a través de la santería. Hay miles. A través de un rezo, a través de una oración. Miles. Entonces debemos entender eso de que esos pactos se tienen que romper en el poderoso nombre de Jesús y que solamente tiene que estar vigentes el pacto de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario, el pacto de la gracia. Pecados propios también, que eso es lo que vamos a ver ahorita, cómo se crean los reinos demoníacos. Mucho tiene que ver los pecados de la persona, los pecados familiares, los pecados propios, y también está los accidentes, los traumas y la brujería. Yo quiero abordar un momento ese tema, pecados propios. Debes entender que cuando tú cometes un pecado, como por decir algo, la mentira, ¿sí? Como por decir algo, el engaño, o la infidelidad, o la fornicación, el adulterio, las peleas, entonces esa es la oportunidad de que Satanás aprovecha una mala conducta para enviar unos demonios para crear reinos demoníacos en esa vida. Por eso es importante que nosotros entendamos de que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso la palabra dice en Tesalonicenses: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es hasta la venida del Señor que le damos el dominio, el control absoluto de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Amén. Porque si no, entonces Satanás es el que va a tomar dominio sobre el cuerpo, sobre el alma, ¿sí? Y va a destruir la vida de la persona. Amén. Entonces, así como usted está diciendo, pastor, hablando de los pecados propios, empezamos ya a desarrollar este tema. ¿Cómo Satanás entonces crea un reino demoníaco? Entonces, Satanás crea un reino demoníaco entrando primeramente por el pecado, ya sea el pecado del abuelo, del papá, de la mamá, de alguien de la familia, o el tuyo, el que dice pecado propio. Entonces, entran primeramente por el pecado. Generalmente ellos nunca andan solos, sino que andan en grupo. Es decir, yo solamente robé, pero resulta que junto con el robo está la mentira, porque no lo va a reconocer. El engaño. Está el engaño. Está la trampa. La trampa. La irresponsabilidad. Irresponsabilidad. ¿Qué más? O sea, las drogas. Las drogas, porque a veces se roba también, o cuando digamos lo contrario, que cuenta alguien se vuelva drogadita o drogadito, y entonces empieza, porque no tiene dinero, empieza a mentir, empieza a robar, empieza a ser irresponsable, empieza a ser desobediente a los padres, a tener rebeldía, a ser grosero, vulgar, peleas, empieza a cargar de pronto hasta armas para cuidarse. Ya van 10 demonios allí, se llaman reinos. Está empezando a crear reinos que son el conjunto de demonios en una persona. ¿Qué es un reino? Es el conjunto de demonios que crea Satanás en una persona. Entonces, el odio nunca está solo. Si alguien dice, yo tengo odio, lo más seguro es que hay un espíritu de muerte allí. Eso es lo más seguro, porque el odio siempre va a traer consigo la muerte, va a querer desear la muerte de esa persona, ira contra esa persona. Entonces, el miedo también trae, pastor, pánico, también trae temblor, ataque al corazón y taquicardia. El miedo, cuando el vecino se tiene miedo, empieza a sentir pánico. Temblar,
empieza a tener taquicardia. Diabetes pues, también, la diabetes nunca está sola. Siempre viene lo que es gula, no comer saludable, viene lo que es la brujería, la rebeldía, muchas cosas más. Yo quiero aportar algo de este punto que dice la pastora. Generalmente nunca ellos andan solos, sino que andan en grupo. Hay un pasaje que habla la Biblia en Mateo 12, versículo 43, el espíritu impuro o inmundo que vuelve, dice, cuando el espíritu impuro o el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa. Imagínate, dice, volveré a mi casa. Los demonios creen de que nosotros los seres humanos somos la casa de ellos, que ellos tienen derecho de nosotros, que nosotros somos propiedad de ellos. Imagínate. Que ellos son los dueños, ¿sí? Que ellos son los dueños. Sí, porque es que siempre hay un líder que manda, él es el jefe, siempre va a procurar que usted peque más y más. Exacto, entonces dice acá, volveré a mi casa de donde salí. Entonces cuando usted peca, usted hace de que él se vuelva dueño, amo y señor de su cuerpo. Pero cuando usted renuncia al pecado, usted hace de que Jesucristo se vuelva el dueño, señor de su cuerpo. Por eso dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea que ninguno puede servir a dos señores. Exacto. Es como la persona que le gusta jugar al ser cristiano. Yo soy de aquí también, pero también soy de allá. Usted tiene que ser alguno de los dos bandos. Usted tiene que ser cristiano o no es cristiano. Usted tiene que ser de Dios, de la luz, o tiene que ser de las tinieblas. ¿Usted es frío o es caliente? De alguno de los dos tenemos que ser. Exacto. A dos señores no podemos servir, porque amaremos al uno y aborreceremos al otro. Hay que decidirse. Uno en la vida tiene que ser radical. Bueno, yo tengo que servirle al Señor Jesús porque Él me da vida eterna, me da paz, Él murió por mí, me amó, y de agradecimiento voy a servirle a Él y obedecer su palabra. Pero si no, entonces usted no le sirve al Señor, entonces el que viene a tomar control y a hacerse dueño de su vida es Satanás, mandando demonios y creando reinos. Aquí lo dice la Biblia. Dice, mire lo que dice la Biblia, Mateo 12, 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vamos a repetir ese capítulo, ese pasaje. Así pasa cuando una persona empieza a fumar droga, ¿cierto? Empieza a consumir lo que es marihuana, o empieza a consumir algunas sustancias psicoactivas o alguna droga, ¿sí? O alcohol. Empieza como una cerveza y luego ya su estado viene a ser peor, ya se volvió un alcohólico, ya se volvió un drogadicto, un adicto. ¿Por qué? Porque su estado viene a ser peor que el primero. Empezó con algo y dijo, no, esto yo lo controlo, esto no me hace daño. Pero resulta que es que ese demonio que está ahí va y trae otros demonios peores que él. Y ya lo último, la persona resulta durmiendo en la calle, cargando un costal, viviendo perdidamente. Entonces es importante que entendamos de que tenemos que entregarle nuestro corazón, el dominio y el control al Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Mateo 12, 43. Cuando el espíritu impuro, inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega la halla, desocupada, barrida y adornada. Empieza a crear entonces el reino. ¿Cómo lo empieza a crear? Llama a otros. Para fortalecerse. O sea, ¿cuál es el objetivo de Satanás? En crear reinos. Fortalecerse. Simplemente Exacto. Llevar más y más cada día al pecado a la persona. Entonces, cuando la persona comete un pecado propio, le da la posesión. ¿Sí? Satanás o los demonios toman posesión de la persona. El control, dice, yo tengo las escrituras, yo soy el dueño, tengo el título de propiedad de este cuerpo. De aquí no me voy porque hay un derecho que tengo. El derecho del pecado. El derecho del pecado. Siempre el derecho va a ser el derecho del pecado. O, como dijimos ahorita, o una maldición generacional que no tenga nada que ver con esa persona, y allí es más fácil de liberar a esa persona. Exacto, o hay unos pactos, ¿sí? O hay un trauma, un accidente. Exacto. ¿Sí?
Sí, lo más difícil es el pecado propio. Cuando la persona tiene el pecado propio, entonces es lo más difícil, porque la persona debe arrepentirse de todo su pecado, pedirle perdón y reconocer al Señor como Señor y Salvador de su vida y renunciar a todas estas cosas que el Señor quiere que renuncie para poder quitarle los derechos legales al enemigo. Eso es lo que dice. Entonces, pastor, lo que dice aquí, que siempre va a haber un líder que manda, eso ya lo tenemos claro. Él es el jefe, siempre va a procurar que usted peque más y más, lo que estamos hablando. Así usted ya no quiera, escuchen esto muy claro, así usted ya no quiera, ellos insisten y manipulan a la persona. Casi siempre las personas piensan que son ellos mismos y no se dan cuenta que están siendo manipulados por los demonios. Hay personas que empiezan con un cigarrillito y ya después no tienen ya cómo quitarlo, ya después no tienen cómo hacerlo. Exacto, por eso ellos empiezan a trabajar con un enemigo. La persona no se da cuenta que tiene un enemigo y ese enemigo es un enemigo invisible. Cada vez que se peca, entran más demonios del mismo grupo. Ellos son como unas familias. Entran demonios, o sea, no va a entrar, ejemplo, si en tu familia está tu papá no va a ir a alquilar una casa e ir a vivir solo. Tu papá se lleva a la esposa, a los hijos, a los que pueda meter. ¿Sí? Y si son malos, obviamente como los demonios, pues obviamente invaden territorios ajenos. ¿Cuál es el territorio ajeno? El territorio del cuerpo del ser humano. Y en este caso, un territorio ajeno sería el cristiano. Hay cristianos que tienen demonios, que necesitan buscar liberación urgente, porque ese cuerpo no le pertenece a los demonios, sino a Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, lo más seguro, la mayoría de las veces, es que hay más reinos demoníacos en una persona. A veces puede haber un reino, a veces hay personas que tienen 2, 3, 4, como le pareció con el endemoniado gadareno, que a un principado, hubo alguien allí líder de alto rango que contestó cuando el Señor le preguntó, pero lo más seguro es que habían muchos, porque él dice, legión me llamo, o sea, porque somos muchos, habían muchos realmente dañando a esa vida, tremendo. Entonces también hay que tener muy en cuenta que por lo general los demonios no solo ponen reinos en esa persona. Esto es muy importante, pastor. Escuche muy bien, amados hermanos. También hay que tener muy en cuenta esto, que por lo general los demonios no solo ponen reinos en esa persona, sino también alrededor, como el esposo, los hijos, los jefes, los empleados y familias. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder controlarle más y más. Ejemplo, si el esposo es borracho, él viene a tu casa y te pega o maltrata a esa mujer, maltrata a los hijos, lo más seguro es que ese esposo, ese demonio que está en ese esposo, está colocando reinos también en estas vidas, en la esposa y en los hijos. ¿Cuáles reinos? Temor, miedo, inseguridad, ruina, miseria, porque es lo que en vez de llevar a la casa el sustento familiar, se lo va a tomar, se lo va a beber con los amigos, se lo va a malgastar. Entonces empieza a crear reinos también, tanto en la esposa, en los hijos, hasta en los vecinos. Hay vecinos que dicen, yo con ese hombre no puedo hablarle, no lo puedo ni mirar, porque empieza a crear temores aún en la vecindad. O sea, esto empieza a crear reinos, pero el único objetivo del enemigo es poder controlar más y más la vida de esa persona. Tremendo. Entonces, un reino es un demonio que tiene mucho poder y tiene a su cargo muchos demonios. ¿Qué es un reino? Apunten allí. Es un demonio que tiene mucho poder y tiene a su cargo muchos demonios. En otras ocasiones, pastor, nos podemos encontrar con muchos reinos, con diferentes reinos, ya sea 5, 6, 7 o más reinos dentro de una persona. En una persona, sea cristiana o no, ¿puede haber reinos diferentes? Sí, pueden haber reinos o altos rangos. Hay ocasiones que se ha hecho libre a una persona y ha salido uno de alto rango. Un ejemplo, el demonio de mentira era de alto rango en esa persona, pero cuando sale aparece otro diciendo, no, pues ya se fue ese, pero yo soy de alto rango. Entonces hay que empezar a dar órdenes, que en la próxima clase
en la próxima conferencia vamos a enseñarles cómo quitar los derechos legales con más enfatizando más, y también para enseñarles cómo sacar y destruir este reino demoníaco que estamos hablando en esta hora. En otras ocasiones nos podemos encontrar entonces con muchos reinos. Ellos están o se encuentran como metidos en una oscuridad o en un hueco. Tuvimos una conferencia donde hablábamos de dónde viven los demonios en un cristiano. Pero en esta ocasión quiero que apunte muy claro esto. Ellos están y se encuentran metidos en una oscuridad o en un hueco. ¿Cómo lo sabemos? Porque ellos mismos también lo confiesan. Exacto. Y lo dicen. Y en las liberaciones por eso se les ordena de que salgan de su oscuridad. Porque ellos están muy tranquilos, muy calmados, haciendo sus fechorías, haciendo su pecado en la vida de esa persona, pero allí escondidos. No, y la Biblia es clara en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ellos son potestades de las tinieblas. Ellos habitan en la oscuridad, ellos habitan en les gusta las les gusta la oscuridad. La esencia de ellos es el mal, la esencia de ellos es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de la maldad, porque para eso pues están. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces tenga en cuenta que el de alto rango, jefe o llamado hombre fuerte, ha trabajado mucho tiempo para hacer daño a la persona y ha creado muchos reinos en ella estratégicamente. ¿Sabe qué es esa palabra? Estratégicamente. Ellos no están a la loca. Ellos no están allí por estar. Ellos no se meten en una persona simplemente porque sí. Ellos son con estrategias, ellos tienen métodos, ellos son inteligentes, son seres capaces y inteligentes y más inteligentes que la raza humana. Entonces claro, ellos crean esos reinos. Hay que entender algo que después de Jesucristo, uno de los seres más poderosos es Satanás. Por eso la Biblia le llama el Dios de este siglo. No te dé miedo, ya está vencido, Jesucristo lo venció. Y tenemos al mayor, empezamos con ese versículo. El mayor es Jesucristo y Jesucristo está en nosotros y Él es el Dios todopoderoso. Amén. Pero quiero decirte algo, dice la palabra de Dios en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea que hay cosas creadas, visibles que son las que vemos, y hay cosas creadas que son invisibles, las que no vemos. Amén. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces hay entes espirituales. Amén. Para hacer el mal. Exacto. Para hacer el mal. Es que el reino de las tinieblas es un reino organizado. Exacto, ellos no trabajan así, desorganizadamente. Ellos no improvisan, ellos no hacen las cosas a la loca, no, ellos son organizados, ellos planifican, ellos estudian a la persona. Lamentablemente. Ellos aprovechan la oportunidad de tu mala conducta, de nuestra mala conducta, para tomar control de la persona. Lamentablemente el pueblo de Dios es el más desorganizado. A veces somos más desorganizados nosotros que el reino de las tinieblas. Por eso en este tiempo se tienen que levantar guerreros, tienen que levantarse en fe y tienen que aprender también la palabra de Dios, meterse en oración, saber el poder del ayuno, saber el poder del conocimiento de la palabra, porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y entonces hay que levantarnos en el nombre de Jesús. Por eso la palabra dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No podemos perecer. Entonces Satanás es el jefe mayor. Tenemos que aprender y conocer, identificar cómo trabaja Satanás. Ajá. Cómo crea reinos demoníacos. Él es el jefe. Ajá. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo Satanás crea reinos demoníacos? Cuando tú entras a esta escuela de liberación y te capacitas. Cuando empiezas a conocer la palabra de Dios, a conocer el mundo espiritual, a entender de que en Colosenses 1:16 dice que el Señor creó cosas invisibles. Amén. Entonces que hay un enemigo invisible, el cual tenemos que combatir todo eso en el nombre de Jesús. Satanás representa la encarnación suprema del mal, así de sencillo. Dios le había dado por nombre Lucifer, estaba por encima de todas las categorías de los ángeles y era el más hermoso de todos. Lucifer, ¿qué significa? Pues portador de la luz, asociándolo con el lucero de la mañana o estrella del amanecer. Entonces Lucifer en hebreo quiere decir Heiler y en latín portador de la luz, y Satanás quiere decir adversario. Antes de caer era el querubín protector, se cree que era el director de la alabanza de Dios.
Su caída la podemos encontrar en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Dice que al ver su caída, dice ahí, como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, fuiste cortado, ¿sí? Fuiste cortado por tierra. Entonces él tenía un poder, una belleza, un intelecto, y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 8:10. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Es decir, que Satanás es real, Satanás es... Y la palabra dice en 2 Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos arrojado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservado al juicio. Satanás también o formó parte de un ejército y se atrevieron a enfrentarse a los ángeles y a Dios mismo, pero el Señor, como siempre, salió victorioso y los castigó. Tremendo. Dios Todopoderoso hizo el infierno, lo creó para Satanás y sus ángeles caídos, más conocido como los demonios. Entonces, los ángeles caídos son también los demonios, porque hay iglesias o hay denominaciones y entes religiosos que dicen que los demonios son diferentes a los ángeles caídos. Y nosotros en Avivafil creemos de que todos son demonios, todos. Como ángeles caídos, ¿qué ángeles significa? Portador o mensajero de ángelos, mensajero de Dios. Pero ellos ya no son mensajeros de Dios, ellos ya se convirtieron en demonios. O sea, entonces ángeles, pronto... Eso fue el juicio, ¿no? Exactamente. Parte del juicio, parte del juicio. Por eso dice aquí en Mateo 25:41, Dios sobre eso hizo el infierno para Satanás y sus ángeles caídos, más conocido como los demonios. Lo encontramos en Mateo 25:41. También hay que entender que hay entes, que hay súbditos que hacen parte de este reino, que mantienen disciplinas. Estamos hablando como los hechiceros, los brujos, las brujas, los magos, cantidad de personas humanas. Escúcheme muy bien, humanas que le trabajan también a Satanás conscientemente. Ellos conscientemente le trabajan a Satanás. Ellos conscientemente le trabajan al enemigo. Entonces ellos mantienen disciplinas rigurosas de adoración. Ellos también ayunan. Ellos también vigilan. Hacen invocaciones especiales. Ellos tienen sacrificios. Ellos tienen pasión para adorar a su falso dios Satanás. Y ellos hacen algo hacen como una negociación allí, ¿no? Ellos negocian. Entonces, ellos le ofrecen su alma o alguna persona, ¿sí? Para que les dé algún dinero, ¿sí? Entonces él dice, bueno, yo te voy a servir, pero entonces tú me das este dinero. Yo te voy a servir si me das esta casa, si me das este carro, si me das esta finca, si me das este ganado. Entonces hay una negociación con ese Dios pagano, con ese Dios del siglo. Entonces Satanás obviamente dice, listo, yo te voy a dar esto, pero entonces tú me vas a servir. Entonces tener en cuenta de que Satanás no es bobo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener los ojos abiertos, que nos estamos enfrentando a un enemigo invisible que ya está vencido, que Cristo lo venció y que está esperando es ser lanzado al lago de fuego azul. Pero antes de que ocurra eso, tienen que acontecer unas profecías de la Biblia, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que entender de que todas estas personas le sirven así a Satanás, con la brujería, con la hechicería, ¿sí? con cualquier sacrificio que cometan estas personas. En el reino de las tinieblas hay jerarquías, pastor. Los rangos superiores rigen a los rangos inferiores. Siempre va a haber uno mayor, siempre va a haber uno inferior. Hay grupos distintos en la enumeración bíblica de poderes, pero eso, bueno, lo vamos a ver ya más adelante, ¿no? Pero en todo caso sí alcanzamos a ver Efesios 6:12, que dice que hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En Colosenses 1:16 dice que hay tronos, hay dominios, hay principados, hay potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, es decir, Dios mismo los creó. El problema es que muchos de ellos se rebelaron, entonces por eso en el mundo espiritual, aún de las tinieblas, también hay dominios, hay tronos, hay principados, hay potestades, y ellos fueron creados sí por Dios, pero no cuando en el mal, ellos se rebelaron. Hay que entender algo, que Dios no creó demonios, no, ni creó
creó, ni creó al diablo, ¿no? No, porque muchas veces hay gente que malinterpreta y dice, oye, entonces Dios es malo que creó al diablo. No, Dios no creó al diablo. En ningún momento. Hay que entender que en Isaías 14 y Ezequiel habla la palabra de Dios de que Dios creó un ángel, ¿sí? A un querubín protector, lo creó bueno, pero lo creó con libertad. Amén. ¿Sí? Entre escoger el bien y el mal. Dios no creó un robot. Amén. Creó un ángel y le delegó unas funciones, el cual ese ángel, ese querubín protector, abusó y se quiso creer más que Dios y quiso ser como Dios, igual a Dios. Entonces Dios no va a permitir una usurpación de su poder. Dios no va a compartir su gloria con nadie porque Él es un Dios soberano, un Dios supremo y Él es eterno. Y los echó del cielo. Los echó del cielo, ¿sí? Parte de eso les hizo un juicio y parte de ese juicio fue que ya dejarían de ser ángeles buenos y ángeles hermosos y se volverían demonios, se volverían espantos. Ya no estarían en la luz, sino que serían tinieblas. Que ellos iban a tener un reino, pero un reino en el infierno, un reino demoníaco. Amén. ¿Ya? Entonces ahí la palabra de Dios es muy clara en eso. Amén. En Colosenses 2:15 lo dice, pastor, que el Señor Jesús los despojó a los principados y a las potestades públicamente. Porque nosotros enseñamos al pueblo de Dios liberación, porque ya el Señor venció, ya el Señor los exhibió públicamente, ya somos más que vencedores en Cristo Jesús, ya no hay que tener miedo. ¿Sabe qué es lo que da más tristeza en este tiempo y por qué estamos haciendo estas conferencias y estamos animando a la gente a que participe en Aviva Film Formación Integral Libérate? Precisamente por esto, porque la gente y el pueblo de Dios tiene que levantarse en el nombre de Jesús y entender de que no hay que tener temor, de que no hay que tener miedo. Hay gente que se vuelve cristiana pero dice, por favor, no me hablen del diablo, por favor, yo quiero estar en una iglesia cristiana donde no reprendan al enemigo. Esto está totalmente errado e equivocado, es equívoco, es totalmente errado. Nosotros somos enviados y fuimos enviados aquí a la tierra para adorar, exaltar el nombre de Jesucristo, pero también para reprender al enemigo y echarlo fuera en el nombre de Jesús y ser libres, vivir una vida santa, una vida pura acá en la tierra. Amén. Porque Cristo viene, pero Cristo viene por una iglesia no llena de demonios, Cristo viene por una iglesia santa, limpia y resplandeciente. Y por eso estamos preparando la iglesia de Dios tiene que prepararse en este tiempo. La palabra dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Amén. Esa es la promesa. La palabra de Dios también dice en Marcos 16:16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Amén. Entonces, eso es parte de este entrenamiento, de esta formación que estamos viendo hoy. Y el tema de esta clase es cómo Satanás crea un reino demoníaco en las personas. Cómo Satanás, entonces vemos ya que ellos lo crean ya, empezando por el pecado, por las maldiciones, por las puertas grandes de entradas demoníacas, por las puertas generales de entradas demoníacas. Él no nos obliga a pecar, pero sí influencia la vida de la persona para que tienta para que peque. Y muchas veces cuando la persona no tiene liberación y peca, pues van aumentando reinos y al último ya no se puede controlar, tiene que pedir ayuda espiritual, realmente debe buscarla urgentemente. Y si la persona no pide ayuda, pues Satanás hace su objetivo, matarlo, destruirlo, llevarle el alma al infierno. Sí, porque ese es el objetivo del enemigo, matar, hurtar y destruir. Tremendo. Exacto, entonces, ese es el final. Amén. Recuerden que esto no le pasa solamente a los de afuera, a los que están bajo las tinieblas y tienen a su padre, que ya sabemos quién es, que es Satanás. Sí, eso Jesús lo dijo. Esto le pasa a cristianos, en iglesias cristianas. Los pastores tienen que despertarse. Hay pastores que no les gusta ni orar, ni reprender, ni nada. Hay pastores que mandan a la gente a toda hora al psicólogo. Primero lo que hay que hacer es orar para saber si hay un espíritu maligno, si hay un demonio allí, y reprenderlo en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús hacer lo que hizo Moisés: deja libre a mi pueblo, deja libre a mi pueblo. Eso es lo que usted tiene que orar, y en el nombre de Jesús, pastor, vamos a orar diciendo en el nombre de Jesús a todas las personas que están en Aviva Film. Solamente tenemos que decirle: deja libre a mi pueblo. Usted lo pueden repetir allí. Usted, pastor, puede repetir también la oración y decir: deja libre a mi pueblo, deja libre a mi pueblo, deja libre a mi pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y Dios hará el milagro. Amén, amén. Así como Ezequiel, el de los huesos secos. Amén. Di estos huesos secos y vivirán. Amén. Profetizamos sobre esos huesos secos. Amén. Sobre el valle de los huesos secos, para que vivan en el nombre de Jesús. Así como Jesucristo resucitó a Lázaro, que estaba 4 días en la tumba. Amén. Ya se estaba
ya se había descompuesto, sí, anatómicamente, pero el Señor con el poder del Espíritu Santo lo resucitó. Bueno, hay mucho por aprender, pero hasta el momento vamos a dejar la conferencia hasta allí, pero hay muchas cosas, de pronto hay muchas preguntas, como si hay diferencia entre ángeles caídos o demonios. Bueno, en Aviva Film nos puedes preguntar al 315-647-0234 y con mucho gusto te vamos a responder y te vamos a sacar de todas esas inquietudes que tengas en el nombre de Jesús, y también vamos a orar por ti. Así que vamos a orar, pastor, para quedar despedidos. Amén, gloria a Dios. Recuerda que esta clase es cómo Satanás crea un reino demoníaco. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te glorificamos en el nombre poderoso de Cristo. Señor, cada persona que nos ve, cada persona que nos escucha, Dios, cada persona que se incorpora a esta escuela, Dios, amén, que tu poder y tu gloria descienda sobre ellos en el nombre poderoso de Cristo. Atamos, Señor, principados y potestades. Amén. Reprendemos, Señor, todo espíritu inmundo, amén, Señor, lo lanzamos a lo profundo, lo sabemos en el nombre de Cristo. Salen las enfermedades, sale la leucemia, la diabetes, el cáncer, el SIDA, sale toda amén, opresión, depresión, tristeza, amargura, amén, espíritus de suicidio son atados y ligados y lanzados a los abismos en el nombre de Jesús. Sale el temor, sale el pánico en el nombre de Cristo. Padre, gracias, declaramos victoria y bendición, Señor. Bendigo cada amén, estudiante, cada persona, Señor, a los miles y millones de personas, Señor, que nos escuchan, que se entrenen en esta escuela, Padre. Señor, aquí, ahora mismo, Dios de los cielos, Padre, haz que llegue, Señor, haz que llegue esta escuela cada día, Señor, a cualquier rincón del mundo, a todos amén, los países del mundo, Dios, en el nombre de Jesús, a todos los continentes, Padre, amén, a todos los continentes, poderoso Dios, te damos gracias. Oramos por los pastores, por los estudiantes, por cada persona que se capacite, que se entrene, se forme, amén, y pueda llegar a extender el reino de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, que su iglesia sea una iglesia santa, bendición, que crezcamos en el poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu, amado Rey. Cristo viene, porque gracias, Cristo Señor, viene, gracias. Cristo gracias, viene, Señor, en el nombre de Jesús, y para que se levante un avivamiento poderoso, grande y maravilloso en los últimos tiempos, se tiene que levantar una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia llena de la gloria de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, bendiciones. Recuerden esta conferencia, recuerden, vean, escuchen las conferencias anteriores, llamen a Aviva Film, comuníquese con nosotros, clame a Dios, pida oración, pida liberación en el nombre de Jesús. Así que nos despedimos con ustedes. Estuvimos nosotros, el pastor Oscar Mauricio Lezama y Andrea de Lezama, Aviva Film, Formación Integral Libérate. Mucho ánimo, mucha fortaleza. Nos vemos en el nombre de Jesús. Abrazos y bendiciones en Cristo. Abrazos y bendiciones. Amén. Exaltado sobre las naciones, su nombre grande.